Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Eugenio González. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludamos también a los espectadores que hasta ahora nos siguen a través de Televisión Canaria. En este viernes, Canarias reivindica el 1 de mayo el acceso a la vivienda y también a los salarios dignos. Por un sueldo digno y unas condiciones mejores de los que nos están dando. La conciliación familiar es imprescindible aquí en Canarias y sobre todo que la repartición de los beneficios y demás también influye en la clase trabajadora. Cientos de personas han salido a las calles de las principales ciudades de Canarias en unas marchas marcadas por el malestar, lo han escuchado, fundamentalmente con las patronales, la crisis de la vivienda y la reciente huelga en el sector turístico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la primera en ese sector en décadas. Jornadas marcadas fundamentalmente por la reivindicación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, que llegará al Congreso de los Diputados el martes de esta próxima semana, ante lo que los sindicatos reclaman a los grupos respecto a la norma que llega del diálogo social para, dice, no bloquear la tramitación. Ante esta reivindicación, el Gobierno ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley con esta medida. Es palabra de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y ahora vamos a impulsar una reducción de jornada que creemos que puede ser histórica, en la que esperamos contar con todos los grupos políticos, porque después de tantos años ha llegado también la hora de reducir nuestra jornada laboral y, por tanto, que también los trabajadores, además de trabajar, puedan disfrutar de su familia, de su tiempo, en definitiva de su ocio. Decreto ley que se aprobará el martes en el Consejo de Ministros, pero la duda es qué va a ocurrir después en el trámite parlamentario. La situación no es sencilla. Por lo demás, los sindicatos lamentan la autorización de la OPA y piden al Gobierno que la pare. Ha lamentado que la CNMC haya dado luz verde a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell y ha instado al Gobierno para que no se lleve a cabo, dado que perjudica a los trabajadores, al sector y también a los intereses de los ciudadanos. En España, según el secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ya ha habido un exceso de concentración bancaria que ha reducido, dice, la competencia entre entidades y que ha provocado consecuencias, dice él, indeseables. Yo creo que no es una buena noticia. En España el sistema financiero ya ha ido demasiado lejos en el proceso de concentración. Esto tiene consecuencias sobre la competencia entre las entidades, lo cual tiene consecuencias también sobre el precio de los servicios financieros a la ciudadanía. Y hablando de precios, pues también hay que estar muy pendientes del precio de la vivienda. Lo cierto es que los demandantes de vivienda aquí en Canarias superan los 27.000. De estos, 10.000 son de vivienda pública y un tercio de vivienda protegida de promoción privada. A estas cifras se suman los que no están inscritos. Ante estos números, la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias está poniendo en marcha medidas para poner más viviendas en el mercado, tanto de compra-venta como también de alquiler. Entre las medidas que ha tomado para rebajarlas es acelerar las licencias urbanísticas. Se reduce de 2 años a 6 meses su concesión. Para lograrlo, el informe jurídico deberá seguir en manos de los ayuntamientos, pero el informe técnico se podrá externalizar, según ha dicho el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez. Lo que se va a hacer es que el informe técnico se pueda externalizar, es decir, lo puede hacer una entidad acreditada, una empresa pública o incluso un colegio profesional. Por lo tanto, va a quitar de burocracia mucho a los ayuntamientos, va a agilizar de manera clara la posibilidad de obtener el informe técnico y eso pues va a reducir los plazos de manera también importante, que también va a ser una reducción de costes. Va a ser, dice el consejero, una reducción de casi todo. Y el nuevo obispo de la diócesis nivariense, Eloy Santiago, ha pedido tener un corazón bondadoso, sabio, inteligente, para atender a dicho y ofrecer una iglesia para todos. En los pobres, en las personas sin hogar, en los trabajadores explotados y que trabajan en condiciones precarias. Y especialmente ha hecho hincapié el obispo en los migrantes que llegan a Canarias y en tantos jóvenes que emigran desde las islas. En los inmigrantes que llegan a nuestra tierra canaria, tierra de migrantes en siglos pasados y ahora llamada a acoger e integrar a tantos migrados que llegan desde Latinoamérica enriqueciendo nuestras comunidades cristianas o desde el continente africano mediante cayucos y pateras, atravesando la mortífera ruta atlántica. Por cierto, que el Gobierno vuelve a convocar este próximo lunes a las comunidades autónomas para abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados. Y Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico español, ha completado la entrega de todos los datos que le había solicitado la comisión creada por el Gobierno para investigar las causas
del apagón de este lunes, según ha informado la propia empresa. De todas formas, subraya Red Eléctrica, que saben que es la compañía responsable, responde a los requerimientos de las autoridades competentes con las que lleva colaborando desde el inicio de este incidente. Red Eléctrica ha destacado que la caja negra, en la que se registra toda la información relativa a la operación del sistema, supone, y es textual, un contingente de millones de datos. Y Joaquín Sabina arrancó aquí en Canarias el tramo español de la gira Hola y Adiós. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la de lucir hasta cojo con barra. Anoche en Gran Canaria, ante el aforo completo de 7.000 personas, en una despedida que sabe más a un hasta siempre que a un adiós y que tejió en canciones eternas capaces de unir generaciones, emocionado, emotivo, las lágrimas tuvieron forma de copla para llevar a Sabina de un viaje por 5 décadas de acordes que arrancó con Lágrimas de Mármol, saboreando la despedida del Tren se aleja, pero siempre celebrando. Y mañana las mismas sensaciones se van a repetir en su concierto, esta vez en Tenerife. Así seguimos contándoles la actualidad de este 2 de mayo, festivo en algunos puntos del archipiélago. Hasta las 10 estaremos contándoles lo fundamental de esta mañana de viernes, con la producción de Navarrios, la coordinación de Eva García, la realización de Sergio Montesino, Gustavo Ujehuera y Gema Pérez. De la noche al día, Eugenio González. Hay más historias que les contamos ya con Eva García. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Manifestaciones por un reparto más justo de la riqueza. Hoy estamos viviendo la resaca del 1 de mayo con el sonido de las movilizaciones que se repitieron en todo el país, también aquí en Canarias, con motivo de ese Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Los sindicatos han puesto el foco en la rebaja del horario laboral, el incremento salarial y el reparto de la riqueza. Jornada que ha servido además para adelantar un preaviso de huelga, en este caso en el sector del comercio. Así lo ha confirmado UGT en Gran Canaria, su vicesecretario Francisco González, que ha señalado un paro parcial para el próximo 26 de mayo. Las empresas se radicalizan en que no quieren oír más allá de un 2 y pico % de subida salarial. Y encima absorbido y compensado con aquellos pluses que puedan tener los propios trabajadores. Por lo que nosotros no estamos de acuerdo. El sector del comercio, los salarios son principalmente más del 80%. Están sujetos al SMI, al salario mínimo interprofesional. Red Eléctrica hace la tarea, completa la entrega de los datos solicitados por la Comisión del Apagón. Aunque todavía no se saben las causas del apagón que afectó a la España peninsular y a Portugal. Justo hoy la vicepresidenta tercera, y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Gessen, tiene previsto reunirse con su homóloga portuguesa. Mientras la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo llegará hasta la verdad sobre las causas de este apagón y ha insistido en que no se puede descartar ninguna hipótesis. Sería irresponsable que el Gobierno improvisara causa que no puede tener certeza, hiciera especulaciones o hipótesis que no conducen más que a eso, a que se propaguen bulos, mentiras o falsas noticias. Es una irresponsabilidad, lo dijo incluso el señor Feijóo. Y de aquí al domingo se esperan unos 6.000 vuelos en los aeropuertos canarios. Mucho tránsito en los aeropuertos canarios durante este puente, 5.957 vuelos hasta el domingo. Aún así se realizarán 800 menos que el pasado año. Ya este jueves se realizaron 1.100 operaciones. Gran Canaria, la isla con mayor movimiento. Vamos a escuchar a algunos de esos viajeros en declaraciones a Televisión Canaria. Nos vamos a Madrid 4 días a descansar, a desconectar un poquito. Bueno, pues me voy para Panamá. Primero a escala en Madrid y luego para Panamá. 10 días. Volvemos el día 13. Hemos estado disfrutando una semanita aquí en Tenerife y ahora nos vamos ya de vuelta para Madrid. A Bilbao, de Bilbao a Logroño. Bueno, pues que lo disfruten aquellos que puedan. Se debilita el crecimiento de Canarias para este año. Es la previsión de la patronal empresarial COE en Tenerife, en informe de coyuntura económica del primer trimestre de este año, que concluye que el crecimiento de la economía de nuestro archipiélago se reducirá hasta el 2,8% del PIB, un dato inferior respecto al del pasado año. El autor del informe, José Miguel González, achaca esta ralentización a los vaivenes de la economía internacional, sobre todo a la incertidumbre generada en los Estados Unidos. Afortunadamente solo ha
base solo sabe crecer. Es cierto, incluso en un contexto de moderación de precios, en que es importante porque los primeros indicativos es que a través de la compensación de incremento de precios, con la misma masa turística generabas un mayor nivel de ingresos. Bueno, pues ahora justamente los incrementos se pueden analizar a través del grupo correspondiente, el índice de precios al consumo, cómo han ido moderando su crecimiento los precios y la demanda, pues afortunadamente sigue respondiendo. Eloy Santiago toma posesión como nuevo obispo de Tenerife. Se convierte de esta manera en el 13º obispo al frente de la diócesis de Tenerife. Sus primeras palabras tras ser ordenado en la Catedral de La Laguna, en una ceremonia emotiva, las ha dedicado a las personas más necesitadas y vulnerables, en especial a los migrantes que atraviesan la mortífera ruta atlántica y a las víctimas de abusos, incluidos los cometidos en el seno de la Iglesia. En los inmigrantes que llegan a nuestra tierra canaria, tierra de migrantes en siglos pasados y ahora llamada a acoger e integrar a tantos migrados que llegan desde Latinoamérica enriqueciendo nuestras comunidades cristianas o desde el continente africano mediante cayucos y pateras, atravesando la mortífera ruta atlántica. Que el Señor me conceda, pues, un corazón bondadoso y comprensivo para ofrecerles a ellos, a Jesucristo, nuestra esperanza. En una ceremonia que ha sido presidida por el nuncio del Papa en nuestro país y que ha contado con la presencia de representantes de la sociedad isleña y las administraciones públicas, como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, o el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. Grande para Canarias, un día grande, por supuesto, para la diócesis y para el municipio de La Laguna. Un día de muchísima emoción. Somos conocedores de la gran relación que existe tanto históricamente como en la actualidad entre estas dos instituciones y en primer lugar darle la bienvenida a nuestro obispo. Y Santa Cruz de Tenerife celebra esta noche su baile de mago. Ya está todo preparado, hay 720 mesas que además se agotaron en nada, en minutos, y están colocadas en el entorno de la Iglesia de la Concepción para celebrar el baile de magos, una cita a la que no faltarán los productos de la tierra y la música folclórica. Eso en Santa Cruz de Tenerife, fiestas de la Cruz en otros municipios canarios, y en Las Palmas de Gran Canaria mañana es la coronación de la Virgen del Carmen de la Isleta y provocará, entre otras cuestiones, cortes de tráfico. Este sábado será en varias calles de la Isleta, Puerto y Mesa y López para la procesión de la Virgen prevista desde su parroquia hasta la base naval, así como el posterior regreso. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Y a las 7:12 vamos con la actualidad del deporte. Es verdad, no estamos acostumbrados a una derrota del Canarias, pero él anoche encajó, o ayer, para ser más exacto, su tercera derrota de la temporada en el Santiago Martín. Hola, Moisés Rodríguez, buenos días. Ante Unicaja por 78-91. ¿Qué tal? Buenos días. Un partido que se adelantaba de la jornada 31 de la ACB y en el que los aurinegros acusaban su mal porcentaje en el triple, con solo 5 lanzamientos convertidos de 27 intentos. Pese a la derrota, los de Chus Vidorreta se mantienen en el segundo puesto del ACB y el domingo visitarán la pista del Girona antes de afrontar una nueva participación en la Final Four de la Basketball Champions League la próxima semana en Atenas. Vamos con fútbol porque esta mañana comparece en rueda de prensa el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, antes de que los amarillos reciban mañana a las 5:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria el Valencia. Es un choque decisivo por la permanencia y por ese motivo habrá recibimiento de los aficionados amarillos a la guagua del equipo en Fondos de Segura. También hoy está previsto que hable el técnico del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, antes de que los blanquiazules viajen a Valencia para medirse el domingo al Levante, donde van a apurar sus opciones de salvación cada vez más escasas. Y en voleibol, el Guagua se dispone hoy de su primer match ball para revalidar el título de campeón de la Superliga masculina. Si los Gran Canarios ganan en Soria, al Río Duero, a partir de las 7 de la tarde, sumarán su 9º entorchado liguero. Mucha suerte. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Y vemos ya el tiempo que nos espera para las próximas horas en Canarias, fundamentalmente pensando en aquellas personas que están disfrutando de este largo puente de mayo, 4 días que algunos pues están disfrutándolo, y el tiempo es fundamental también. Bueno, que sepan que pocas nubes ahora,
habrá más en las horas del mediodía y volverá a despejar después de media tarde. Aunque el fin de semana, Vicky Palma, buenos días. Buenos días, Eugenio. El tiempo será más o menos parecido al de las próximas horas, ¿no? Sí, vamos a tener un tiempo relativamente tranquilo para este primer fin de semana del mes de mayo. Si quiere empezamos con la situación hoy, porque bueno, ahora mismo hay poquitas nubes, las tenemos en el Hierro, las tenemos por el sureste de la isla de Gran Canaria, de forma más dispersa en otros puntos del archipiélago. Pero en general, en cuanto salga un poquito más el sol, veremos que gana el sol a las nubes, pero eso será ahora. A medida que avance el día, como va a haber poco viento, tenemos todos los condicionantes para que crezcan nubes en el interior de las islas. Esas serán más abundantes a mediodía y primera hora de la tarde. A lo mejor en medianía, en su zona de estancamiento con el relieve, dejan escapar alguna gota, pero no será nada importante. Y a partir de media tarde volverá a despejar la mayor parte del archipiélago, el tiempo más soleado al lado del mar y también las mejores temperaturas que otra vez hoy de forma local van a superar los 25 grados. Temperaturas muy agradables en zonas de costa, poco viento, de componente norte flojo y lo único hoy, atentos al estado del mar. Seguimos teniendo mal estado del mar, las costas abiertas al norte, por el oeste de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma y del Hierro, y bueno, series de olas que todavía durante buena parte de la jornada alcanzarán y superarán los 3 metros de altura. Para el fin de semana, pues el que quiera planes de playa los puede preparar perfectamente porque vamos a tener una situación parecida a la de hoy, vientos flojos, en general de componente norte todo el fin de semana, temperaturas muy agradables en horas de mediodía y sobre todo a primera hora de la tarde, cielos poco nubosos despejados durante la mañana y después de media tarde, con nubes a mediodía y que bueno, más compactas en zonas del interior y de las medianías en todas las islas. Eso incluye también el interior de Lanzarote y de Fuerteventura. Temperaturas sin grandes cambios. Y yo creo que en zonas de costa, incluso en parte de las medianías a mediodía se notará pues unas temperaturas primaverales en la costa con máximas puntuales superando los 25 grados y a lo largo del fin de semana mejorará el estado del mar. De todas formas, en las costas abiertas al norte hay que seguir manteniendo un poco la precaución porque seguirá habiendo algunas series de olas por momentos que alcanzarán y superarán los 2 metros. Bueno, pues ojo con el mar. Vicky, nuestros oyentes, nuestros amigos los oyentes también en este tramo también espectadores, pues nos preguntan o nos dicen, por ejemplo, que en Granadilla hay 12 grados, está despejado pero con frío. Luego también nos dice un oyente, dice, por favor, le puedes preguntar a Vicky que comente qué corriente vamos a tener en Playa San Juan y te precisa la hora, a partir de las 10:30 de la mañana, Vicky, porque va a ser una prueba a nado, 10:30 de la mañana en Playa San Juan, en Tenerife. Bueno, pues eso lleva un ratito. Vale. Lo podemos mirar. A ver, en principio, esta semana el viento ha estado cambiado en la zona que nos comenta. De hecho, hubo un aviso por mal estado del mar, por viento fuerte entre la isla de La Gomera y de Tenerife, por vientos del noroeste, entraba en el canal entre las dos islas y se aceleraba y bueno, en las últimas horas seguimos teniendo vientos del norte y noroeste y si nos tenemos que ir a mañana sábado sobre las 10 de la mañana, vamos a ver que está llegando. A ver que está llegando, se lo vamos a contar. Esto es servicio público, se llama esto, se llama servicio público, Vicky. Bueno, pues aunque el viento sea más bien del norte, las corrientes en la zona van a ir de sur a norte. Bueno, una situación con una corriente un poquito más intensa quizás que lo que suele ser normal, tampoco es muy fuerte, normalmente las corrientes en el archipiélago no son excesivamente fuertes, pero sí que el viento va a ir hacia un lado y la corriente del mar justo prácticamente en dirección contraria. El estado del mar no va a ser malo en esa zona de la isla en la jornada de mañana, pero sí que es cierto que hay un cambio con lo que suele ser normal en la zona, pero bueno, el oleaje no llegará al medio metro de altura, lo único que la corriente va a tener corriente de sur a norte, pegada a la isla, con lo que sería más bien de suroeste hacia el noroeste de la isla. La velocidad de la corriente es un poquito alta,
pero para lo que suele ser normal en ese punto de la isla, pero no es tampoco excesivamente alta. Estamos hablando de una corriente de unos 10 kilómetros por hora aproximadamente. Bueno, pues ya este oyente sabe el tiempo que va a tener porque va a competir, y si gana la prueba, pues ya sabe que en media se la debe a Vicky porque le ha advertido de cómo va a estar la marea para aquello de la estrategia. Y también otro oyente que nos dice que hay 14 grados en este caso desde el Madroñal. Vicky Palma, jefa de meteorología de esta casa, gracias como siempre y que tengas buen fin de semana. Igualmente, buenos días. Adiós. Nuestras recetas Ounat os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en Ounat, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. Ounat, alimentación de verdad para perros y gatos. Y a las 7:20 acudimos a la sala del 112 para saber cómo ha transcurrido las últimas horas. Saludamos a Cande Ceballos, su portavoz. Cande, buenos días. Hola, buenos días. Cande, varios accidentes de tráfico y también la llegada de una embarcación anoche, hace tiempo que no llegaba, en este caso a Yaiza, ¿no? Bueno, realmente lo que ocurrió con la embarcación ha sido un incendio de una embarcación y sus 4 ocupantes eran rescatados por otra embarcación particular y llevados a tierra. Este incidente se localizaba cerca de la costa de Yaiza y el personal del Servicio de Urgencias Canario asistía a estos 4 ocupantes que presentaban hipotermia de carácter leve y las llamas eran extinguidas desde una salvamar de salvamento marítimo. Por otra parte, este incidente no está relacionado con migración. Perfecto. Por otra parte, Sí, exactamente. Por otra parte, en lo que se refiere a los accidentes de tráfico, sobre las 8, efectivos de bomberos liberaban al ocupante de un vehículo que tras una salida de vía en el municipio de Teror colisionaba con la fachada del centro de salud. Allí el afectado fue asistido por el personal de atención primaria del Servicio de Urgencias Canario, ya que presentaba lesiones de carácter moderado. Minutos más tarde, un motorista de 37 años resultaba herido de carácter grave tras la colisión de un turismo y una motocicleta en la calle León y Castillo de la capital Gran Canaria. Bueno, pues así ha transcurrido las últimas horas, esos accidentes y esa embarcación que ha llegado a Yaiza, pero como ha dicho Cande Ceballos, no corresponde a la llegada de migrantes, en este caso a la costa de Canarias. Cande Ceballos, gracias por esa última hora. Buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, y en esta jornada de viernes, que no es un viernes cualquiera, Eva, por aquello del puente, el tráfico, no hay tráfico. No, bueno, habrá. Esto es noticia también. Vamos a darle importancia. No hay tráfico en las carreteras canarias. Habrá tráfico, pero de momento según las fuentes de las que podemos disponer nosotros, incluso en algunas islas que tienen las cámaras de tráfico, nada de tráfico. En el caso de Tenerife, algo, tráfico lento en el sur, en la TF1, a la altura de Guasa, entre Guasa y Los Cristianos, sentido sur, pero por ejemplo la TF5, las colas habituales, nada que ver. Es cierto que es festivo en Santa Cruz de Tenerife, pero en Gran Canaria, donde hoy en la mayoría de municipios se trabaja con normalidad, tampoco hay mucha intensidad de tráfico. Debe ser que lo del puente se lo han tomado en serio los conductores de la mañana. Estaba yo pensando que a lo mejor la solución pasa por poner más puentes de estos para quitar el tráfico. ¿Qué te parece la idea? Bueno, ahí está. Entre eso y los días que no hay actividad escolar, bueno, vamos arreglando el asunto, ¿no? Gracias, Eva. Hasta ahora. Y vemos ya las claves del día de este viernes, 2 de mayo. Castro, buenos días. Buenos días, Eugenio. Claves sí que hay, es puente, pero la gente sigue trabajando. En cualquier caso, pendientes de la resaca de lo que ocurrió ayer, 1 de mayo, con especial atención a la conflictividad en el sector turístico. Sí, este viernes toca hacer balance de esas manifestaciones de ayer del 1 de mayo. Los sindicatos se han centrado en esa pérdida de poder adquisitivo y también en la situación del sector turístico. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife continúa pendiente de retomar las negociaciones patronales sindicatos tras la huelga en Semana Santa. También está por ver qué claves, cuáles son esos términos en los que se comienza a hablar, si se parte de ese preacuerdo nonato que se dio in extremis antes de ese paro y que no fue suficiente para detener la huelga, o si, por el contrario, el diálogo parte desde cero. Les preguntaremos por estos asuntos a Pedro Ortega, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, en unos minutos. Y en materia laboral también estamos pendientes de un nuevo retraso para la aprobación de esa reducción de la jornada laboral, que parece que se aprobará esta vez sí el próximo martes en el Consejo de Ministros. Veremos finalmente qué pasa el martes. El martes se puede aprobar, pero luego el recorrido de lo que se apruebe el martes será otro cantar. Prescripción de
ejercicio físico, que esto es muy importante en la atención primaria. Sí, hoy el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación y Deportes con el Servicio Canario de la Salud van a presentar Activídate, que es un sistema de prescripción de ejercicio físico que ya se está implantando en las islas. Ya saben que el archipiélago avanza en esa implantación de este sistema para prescribir actividad física en el ámbito de la atención primaria. El pasado mes de noviembre se aprobaba una estrategia que no estuvo exenta de controversias por eso de la receta deportiva. Le preguntaremos a la nueva presidenta del Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas. En teoría, el objeto es evitar el sedentarismo y mejorar los hábitos de vida de la población. La prescripción la harán los sanitarios. Según el Gobierno de Canarias, el 41% de la población en las islas es sedentaria. Y también presión a las eléctricas tras el apagón del lunes. Hoy también hay reuniones importantes para intentar llegar, al menos a llegar a una conclusión de lo que ha ocurrido. Sí, vamos a ver qué pasa porque sigue dando información. Seguiremos hablando de este asunto porque ese cero eléctrico fue histórico. La comisión que investiga ese apagón ya pedirá datos adicionales a las empresas del sector, cuestión que se ha interpretado como ejercer más presión sobre las eléctricas por parte del gobierno. Habrá una reunión importante hoy con la ministra de Transición Ecológica, con Sara Gessen, que se va a reunir con su homóloga portuguesa para analizar todo lo ocurrido en ambos países. Este apagón pues, ha activado también ese debate sobre el peso de las renovables y las nucleares. Ayer, por ejemplo, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, acusaba al PP de aprovechar la gestión del apagón para hablar mal de España, y Sumar ha pedido que todo el sector energético esté bajo estricto control público. Bueno, a oscuras tampoco se ponen de acuerdo, en este caso las formaciones políticas. Día de la Cruz, por cierto, que no es festivo en todos los municipios que lleven como nombre la Cruz. Preguntábamos a los oyentes si en Santa Cruz de la Palma era festivo, y nos dice un oyente que en Santa Cruz de la Palma hoy no es festivo. Sí, por ejemplo, lo es en Santa Cruz de Tenerife. Y, por cierto, que me tiene esto hablando solo, nueva aplicación para las romerías, Castro. Sí, porque no sé si nuestros oyentes son de esas personas que siempre se enteran de las cosas un poco tarde, atentos, porque este viernes se va a presentar en la ciudad de La Laguna una aplicación para dispositivos móviles que se llama Romerías de Canarias. Conoceremos los detalles a lo largo de la mañana sobre esta app, justo al inicio de este mes de mayo, que es el primer mes de esa temporada de romerías. Ya en algunos municipios se han celebrado alguna. Por ejemplo, el pasado fin de semana más de 20.000 personas acudían a la de San Marcos en el municipio tinerfeño de Tegueste, y además esta noche, como bien decías, baile de magos en Santa Cruz de Tenerife, festivo en algunos municipios como en la capital tinerfeña, también en Breña Alta, en la isla de La Palma. Ya saben que el Día de la Cruz es mañana sábado, pero bueno, algunas localidades han decidido adelantar esa jornada festiva por aquello de que no caiga en sábado. Bueno, pues esa aplicación para la romería, que entiendo que será fácil, ¿no? Será fácil de bajársela, descargársela, para saber también y no perdernos ninguna romería. Esto podría ser una curiosidad, pero no lo es, porque tenemos otra curiosidad que tiene que ver con las contraseñas, Castro, ¿no? Sí, porque España y creo que el resto del planeta suspende en crear contraseñas seguras y robustas en Internet, no solo para asuntos personales, sino también para los profesionales. Un informe desvela que seguimos usando nombres y fechas que son muy fáciles de deducir y con las consecuencias pues son muy obvias. Sí. Las 3 contraseñas más utilizadas en el planeta son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto se lo ocurren un poquito más. ¿Sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ah, vale. Esta despista un poco más. Bueno, no sé. Hasta el 8. Uno llega hasta el 9, otro al 8. Depende de las ganas que tengas de teclear. Déjame confesarte que me quedo un poco tranquilo porque la mía no está en ninguna de esas 3 las más. Tampoco, ¿sabes? No está entre las más comunes. Entre las 10 más habituales también está poner 6, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sí. Esa es difícil de adivinar. También mucho, muy complicada. Tan básica que no se me ocurriría jamás. Claro, es que a veces ocurre esto, ¿no? Que lo básico a lo mejor es lo menos predecible, no lo sé. Y bueno, y lo bueno de esto es que no estamos los españoles solos, sino que esto se da prácticamente en todos los países de nuestro entorno, en España, en Alemania, en Francia, pero también en lejanos como en Corea o China. También. En China también. 1 en China sí sería muy interesante. Y hoy preguntamos por esta cuestión a los oyentes. Claro, yo creo que para mí hoy es fundamental lo que nos digan. Sí, que nos digan si ellos priman la seguridad o prefieren claves que se puedan recordar fácilmente. Bueno, pues esperamos sus mensajes de texto. Por favor, no en clave. No en clave. No. Bien clarito, por favor. En texto, en audio, también nos pueden mandar fotografías sin desvelarnos nada a nuestro WhatsApp, que es el 616-486-754. Gracias, buen día. Buen día. Y buena clave. Y buenas claves para todos.
De la noche al día, Eugenio González. 7:28 de la mañana en Canarias. Decíamos que hoy estamos en el día después de la resaca de la manifestación de los sindicatos. Ayer pudimos hablar aquí en este programa con con la mayoría de los sindicatos convocantes de esas manifestaciones del 1 de mayo. Y hoy también queremos, pues dar respuesta o también analizar cómo se ve desde la patronal el día del 1 de mayo y las exigencias que han pedido los sindicatos. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. Por cierto, ¿usted tiene una clave fácil o difícil, como me ha contado mi compañero C. Castro? Como son tantos los aparatos y los equipos y los sitios, no hay que tener claves, tengo de todos los colores y tipos. Bueno, pero ha tomado nota que ya sabe cuáles son las más básicas, que esas no hay que ponerlas, ¿vale? De esas no tengo ninguna, evidentemente. Déjeme que le pregunte, ¿y los empresarios cómo viven el Día del Trabajador? ¿Igual que el resto de los trabajadores o cómo lo viven? Bueno, yo creo que es un día de festejar el trabajo. A fin de cuentas, la actividad económica es consecuencia de la conjunción de la actividad de trabajadores, de empresarios y también de las administraciones, con lo cual, que haya un día en reconocimiento al Día del Trabajo, pues bien, eso es perfecto, no hay nada que no sea mejor que festejar que se trabaja y que hay trabajo. Le formulo la pregunta de otra forma, ¿cómo reivindican los empresarios el Día del Trabajador? Bueno, nosotros reivindicamos que tenemos que seguir haciendo las cosas juntos, que empresarios y trabajadores tenemos que llegar a los acuerdos debidos para conseguir que las empresas sean viables, porque al fin de cuentas son los empresarios los que crean riqueza y empleo, montando empresas en las que luego pueden trabajar las personas y recibir salario por su actividad. Entendemos que todo se consigue de la mano y con un trabajo junto, sin confrontación, con mesas de diálogo. Y claro, yo creo que lo que demandamos es a la Administración que respete eso que tenemos que hacer trabajadores y sindicatos, tener diálogo y sindicatos con los empresarios para tener el diálogo, para llegar a acuerdos que hagan que las empresas sean viables. Yo le pregunto, ¿saben dialogar? Porque parece que acuerdos no llegan, dialogan, pero no llegan a acuerdos. Por eso le pregunto si saben dialogar, porque la muerte es el problema. Yo creo que sí, yo creo que es evidente. Mire, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, ASOLAN, ASOFUER, juntas con los sindicatos, llegaron a un acuerdo para una subida salarial en el turismo en la provincia de Las Palmas. Los empresarios, tenga claro que estamos acostumbrados al debate en su máxima extensión y amplitud, y consecuencia de esa capacidad de debatir es una capacidad de llegar a acuerdos. Tenemos múltiples acuerdos a los que se han llegado, hemos llegado a acuerdos y es precisamente lo que demandamos en estos últimos tiempos, que la Administración está saltándose muchos de estos acuerdos. La Administración Central, con muchas de las medidas que toma, no está respetando los acuerdos que tienen sindicatos y empresarios. Perdón. Usted ha puesto un ejemplo donde sí han llegado a un acuerdo, pero claro, si miramos a la otra provincia, ese acuerdo no se ha llegado, no se ha cristalizado. ¿Qué ha pasado? Que no se haya llegado no significa que no se vaya a llegar. Las circunstancias. Claro, pero estamos hablando del presente, ya el futuro ya veremos, pero a día de hoy no se ha llegado. Pero yo le digo, es que el acuerdo es una cuestión, es un proceso continuo, no es una foto fija. Usted me decía, no se ha llegado a acuerdo. Yo digo, ¿sí se ha llegado a acuerdo? Y le digo, si se ha llegado a acuerdo, eran 2 mesas de negociación diferentes, en una ya se llegó a acuerdo y en la otra me imagino que se llegará en los próximos días. Creo que están emplazados a una reunión el 9 de mayo, con lo cual no se han cerrado las negociaciones. Se está en un proceso, lo que no podemos es dar por cerrado algo que no está cerrado. Se está en ese proceso, las negociaciones nunca son fáciles. Yo le diría también que estamos en un escenario, tiene que tenerlo en cuenta, que estamos construyendo a veces realidades con un escenario positivo que estamos hoy, pero estamos inmersos en una coyuntura mundial en el que la geopolítica, en el que la guerra lancedaria, en la que los conflictos que hay ahora mismo nos están trayendo un poco locos, y además llevamos desde la pandemia del 2020 enfrentándonos a diferentes situaciones que nos complican, por ejemplo, tener estrategias a largo plazo, porque ocurren imprevistos que nos están dejando pues en circunstancias complicadas. Mire, el lunes un apagón energético
que de repente hace replantearse cómo se ha podido producir un apagón energético en España. Pero mire, es que en Canarias tenemos un riesgo de cero energético, muchas islas desde hace mucho tiempo. Se están tomando medidas de emergencia, pero no se están tomando medidas desde el Gobierno de España para solucionarlo a largo plazo, con medidas en planificación energética, con permitir renovación de equipos, y al final la situación es la que es. Por lo tanto, no se le puede culpar, no se puede señalar al empresario como el responsable de que no se llegue a acuerdo, porque todo lo contrario. Nos sentamos a hablar y llegamos a los acuerdos que hay, porque a fin de cuentas las empresas son negocios y los empresarios están acostumbrados a negociar, a buscar, a comprar, a buscar salidas a los diferentes problemas con los que nos encontramos. Entonces, por esta línea de tres, por lo que usted me cuenta, ¿los culpables son los sindicatos? No, le pregunto yo. No, en absoluto, no. No se me ocurre decir tal cosa. Yo creo que en una mesa hay dos partes. Yo sí que digo que parte de la actuación que está haciendo la ministra de Trabajo y de las decisiones que toma y las señales que dan, que son consecuencias de mensajes políticos, al final complican y dificultan las relaciones. Pero eso es una cuestión que es que no se está respetando el diálogo social, ya lo hemos dicho más de una vez, no se respeta el diálogo social y creemos que eso dificulta siempre la negociación. ¿Y quién no respeta el diálogo social? Bueno, pues muchas de las decisiones que se toman, como se quiere, por ejemplo, que se quiere imponer de forma a nivel nacional, se quiere imponer una jornada reducida. Eso es no respetar el diálogo social, los acuerdos que se han tenido en los diferentes convenios para llegar a jornadas laborales. Se están saltando los convenios y tomando medidas que van más allá de la negociación colectiva, que es donde debería llevarse a los acuerdos. Porque al final se quiere aplicar una reducción de jornada cuando igual no es viable en todas las empresas. Hay empresas de diferentes sectores en las que no es posible, hay empresas en las que es posible, y eso debe determinarse en la negociación colectiva, porque hay muchas empresas que ya tienen acuerdos de reducción de jornada porque es posible que lo hagan, y hay otras en las que no es posible. Sabe que el martes irá al Consejo de Ministros esta reducción de la jornada laboral. A partir de ahí ya se abre un camino de debate, de diálogo. No están todas las fuerzas políticas en la misma línea. Los empresarios ya han mostrado su descontento. ¿Cree usted que tendrá recorrido o que se quedará en el camino esta reducción? Mire, yo espero que la cordura impere y que se deje y que sea el Parlamento español que coloque las cosas en su sitio y que se deje el ámbito de la jornada, se deja la negociación colectiva. Mire, la jornada media en España de 38,2 horas. Y eso es porque hay muchas empresas que están por debajo incluso de las 37 horas y media, porque pueden hacerlo. Pero es que hay muchas empresas que lo están pasando mal y que en estos momentos, además, en los que tenemos un absentismo alto, en los que no encontramos mano de obra para funcionar, la rigidez y la tensión a la que se está sometiendo a las empresas es complicada. Y le vuelvo a decir, situaciones presentes que sean de una actividad económica positiva, porque además el turismo va bien y está tirando de nuestra economía, no tienen nada que ver con situaciones futuras. De hecho, estamos notando que hay una ralentización en la creación de empleo, se está ralentizando la economía y habrá que ver por dónde vamos, y no se pueden tomar medidas que a largo plazo impidan y pongan en riesgo la viabilidad de las empresas. Ustedes Con lo cual, diría que cada cosa sería pasito a pasito, ir marcando los tiempos y sin poner en riesgo la vida de las empresas, porque al final se ponen en riesgo los puestos de trabajo de esa manera también. Ustedes alertan del gran prejuicio económico para el empleo que puede tener fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas. ¿Solo para ellas o para todas las empresas? No, mire, no, hay sectores en los que les va a complicar la actividad, en los que va a ser difícil después gestionar y evidentemente hay una pérdida de productividad, porque si se paga lo mismo trabajando menos, a no ser que tecnológicamente se pueda solventar el problema, pues al final es más caro lo que se da y al final eso redunda en los precios. Y por lo tanto, en una situación en la que uno de los objetivos claros es moderar la inflación para que baje el precio del dinero, tal y como está haciendo ahora mismo el Banco Central Europeo, para que haya más dinero disponible para que las personas puedan acceder
a bienes que no tienen, pues creo que eso hay que tenerlo en cuenta, por lo cual las medidas que se tomen hay que tomarlas con cautela. Ustedes han dicho que la imposición de la ley de la reducción de jornada laboral y el aumento del salario mínimo resta competitividad a las empresas. ¿Cómo puede entender un trabajador este mensaje? No, porque si cuesta más un producto a fabricarlo o un servicio cuesta más porque se paga más por trabajar menos, pues al final esto es un mayor costo y esto es así. Y como la productividad es lo que se obtiene entre lo que se gasta para producir el producto o dar el servicio y lo que se obtiene por la venta o por dar el servicio, pues al final si cuestan más lo que empleamos para producir o para dar el servicio, pues al final la cuestión es que hay menos rentabilidad. Y la productividad, fíjese una cosa, España, la jornada de 37 horas y media no existe en Europa de forma extendida, esto no es cierto. Muchas veces un argumento que se da para bajar de 40 a 37 horas y media es una razón que para mí absurda, que es que llevamos 40 años con una jornada de 40 horas, eso no es razón. La razón tiene que ser que tenemos que seguir buscando la forma en la que se mejore la productividad. Y dicho esto, les digo, hay empresas, hay sectores en los que ha sido posible alcanzar esa jornada y ya lo están haciendo, porque ahí no hay pérdida de productividad, porque a lo mejor se puede incorporar tecnología que lo consigue, pero en una sociedad de servicios como la nuestra, como la canaria, eso no es tan cierto. Y en una sociedad en la que haya empresas pequeñas, en las que además no tienen capacidad de encontrar mano de obra o de tener mano de obra para cubrir esas horas que van a tener que dejar de dar el servicio o de producir, pues tampoco es lo mismo. Por lo tanto, todo eso reduce la capacidad o la posibilidad de que las empresas sobrevivan. Déjeme que en este punto despida también a los espectadores que nos siguen en directo a través de Televisión Canaria. Nosotros seguimos aquí en directo en la Radio Canaria de la noche al día, hablando con Pedro Ortega, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Cree usted, señor Ortega,